Hoy estaremos tratando un tema en particular, si bien por supuesto la redención es el tema general. En nuestra última reunión mostramos esta imagen y en la parte de arriba podéis leer la leyenda "la reunión más importante". La expresión procede de una carta que Ellen White escribió al liderazgo que estaba en Battle Creek y que decía así: estamos convencidos de que esta reunión será la más importante a la que nunca hayáis asistido. Esto lo escribió justo antes de Minneapolis. También en nuestra última reunión vimos esta otra cita de Ellen White: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. La cita contiene 3 ideas. La primera es la manera en que el Señor nos ha conducido vivencialmente. Deberíamos tener todos los días una experiencia con Dios. Hemos de llegar a conocerlo y tomar conciencia de que Él nos conoce y quiere que lo conozcamos más. La segunda es su enseñanza, y la cita tiene como contexto el mensaje dado en 1888, la justificación por la fe. Y la tercera es nuestra historia pasada. Ya repasamos someramente nuestra historia desde 1844 hasta 1888. En realidad nos remontamos hasta la independencia de los Estados Unidos, en 1776. Hoy nos moveremos a partir de 1888. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La expresión es muy interesante. El contexto es esa bestia y su imagen que exigen que se las adore. Y en ese contexto se habla del pueblo de Dios como el que tiene la paciencia de los santos y guarda los mandamientos de Dios. Pues bien, se intentará despojarnos de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús. Pero el texto habla claramente de unos que, a pesar de todo, guardarán los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El pueblo de Dios se caracterizará por esas 3 cosas descritas en Apocalipsis 14:12. Y en Apocalipsis 14:6 encontramos el comienzo de los mensajes de los 3 ángeles. Juan vio volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno, y tenía tanto alcance como para llegar a todo morador de la tierra. De modo que así es como comienzan los mensajes de los 3 ángeles, y Apocalipsis 14:12 es como terminan. En Romanos 1:16 al 17 encontramos unidos el Evangelio, la justicia de Cristo y la fe de Jesús. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Así que nos encontramos aquí el Evangelio, la justicia de Dios y la fe, el vivir por fe, la justificación por la fe, y aparece también una especie de resumen del Evangelio eterno. La justicia de Dios llega a Cristo y también a nosotros, y es así como somos justificados, pero es a través de la fe de Cristo. Jones y Waggoner presentaban la fe de Jesús como justificación por la fe tan solo en Cristo. Y eso comenzó a generar preguntas, hasta tal punto que muchos de nuestros líderes y evangelistas presentaban la doctrina de la fe de Jesús, pero en realidad no se referían a la fe que Jesús ejerció cuando estuvo en la tierra. Y cuando Jones y Waggoner comenzaron a presentar estas cosas, ellos tuvieron que clarificar que la fe de Jesús es la fe que Jesús ejerció cuando estuvo aquí en esta tierra. Y todo lo que Él recibió de su Padre por fe es dado a toda la raza humana. Es cierto que solo los que creen se benefician completamente de ello, pero todos han sido ya beneficiados en gran manera por la fe de Jesús.
Cada aire que respiramos o cada latido de corazón los tenemos por lo que Cristo hizo por nosotros hace 2000 años. El asunto fue preguntado a Ellen White y ella dijo esto: varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Así que el mensaje es la justificación por la fe. Ahora, ¿qué relación tiene eso con el contexto de la marca de la bestia? Pues que la bestia preconiza una salvación por obras, aunque la recubre detrás de un hermoso lenguaje. Lo que la bestia proclame va a parecer tan cercano al producto genuino que solo los que estudien diligentemente las Escrituras van a reconocer la diferencia. Se hablará de una fe, pero no será la fe de Jesús. Y es por ello que necesitamos entender qué es la fe de Jesús y entender que la fe de Jesús es el mensaje del tercer ángel. En Testimonios para los Ministros, páginas 91 al 92, dice lo siguiente: en su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Y paramos aquí un momento. Hoy en día se oyen muchos mensajes que dicen ser de justificación por la fe. Pero si el mensaje no nos conduce a una obediencia amorosa a la ley de Dios, el mensaje es falso. Y esto no tiene nada que ver con el legalismo. No es que alcancemos el cielo por obedecer la ley, es simplemente que un mensaje que no nos lleva a una relación con Dios de obediencia voluntaria es falso. La mayoría del mundo evangélico actual y también otras muchas iglesias creen en una justificación por la fe según la cual la ley ha sido abolida en el Calvario y todo pasa por un asentimiento intelectual sobre Cristo más que por una apreciación de corazón de lo que ha hecho por mí. Vayamos al libro de Romanos, donde podemos obtener una buena definición de qué es la fe. Está en Romanos 10:17 y dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa es la fe de Jesús. Su fe está plasmada en su palabra. Si creemos su palabra, entonces tenemos su fe. Pero fijaos en lo que dicen los versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que se trata de una relación de corazón con Dios. Hay quien cree que en religión no hay lugar para las emociones. Por supuesto, nuestra religión no puede ser solo emociones, pero ¿debe haber emociones en nuestra relación con Dios? ¿Debe haber emociones entre esposo y esposa? Sí, ¿verdad? ¿Le decís alguna vez a vuestra esposa que la amáis? ¿Os lo dice ella alguna vez? En cierta ocasión, un sábado por la noche, estuve en una reunión de los hermanos de una iglesia en casa de uno de ellos, que era amigo mío. Y él preguntó a los hermanos cuándo fue la última vez que le habían dicho a su esposa que la amaban. Se produjo un gran silencio. Pero, finalmente, un hermano respondió que la última vez fue el día de su boda, y debía hacer mucho, pues tenía el pelo tan gris como yo. Bueno, a veces puede ser así, pero entre esposo y esposa debe haber una relación con afectos, y de la misma manera debería suceder entre nosotros y Dios. Hemos de sentir su presencia intelectualmente, sí, la razón debe estar presente, pero ha de haber también una componente emocional. Hoy en día, razón y emociones han sido separadas. La mayoría de llamamientos para seguir a Cristo están basados en las emociones únicamente.
Suele haber mucha música. Yo no estoy en contra de la música, pero si es utilizada para motivar a la gente sin un arrepentimiento genuino, puede ser peligrosa. Y ese es el patrón que tenemos últimamente en todo el cristianismo, y me temo que va a ir a más. Sigamos leyendo nuestra cita. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos, y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Hace una semana hablamos de cómo el fuerte pregón comenzó en 1888, pero luego fue detenido. La lluvia tardía, la que prepara al pueblo de Dios para la venida de Cristo, también comenzó y también fue detenida, y consecuentemente hemos estado vagando por el desierto más de 120 años. Pero la lluvia tardía retorna. Ved todo lo que está pasando hoy en día en el mundo, además de tantos adventistas del séptimo día estudiando el mensaje. Escuchemos ahora lo que cuenta Ellen White de algo que sucedió tras 1888. Hemos viajado por todos los diferentes lugares de reuniones para que yo pudiera acompañar y estar junto con los mensajeros que yo sabía que eran mensajeros de Dios. Está refiriéndose a Jones y a Wagoner y también a Prescott, y que sabía que tenían un mensaje para su pueblo. Di mi mensaje con ellos en armonía con el mismo mensaje que ellos presentaban. ¿Qué fue lo que vimos? Vimos un poder que acompañaba al mensaje. En cada caso trabajamos, y algunos saben cuán esforzadamente lo hicimos, a fin de que pudiéramos comunicar estas ideas a las mentes de los hermanos. A veces recibimos en nuestras mentes ideas sobre Cristo, pero acaban evaporándose. Hemos de estudiarlas una y otra vez. El diablo ha estado trabajando durante un año para tergiversar las ideas, la totalidad de ellas, y se requiere arduo trabajo para cambiar viejas opiniones. Ellos piensan que deben confiar en su propia justicia y en sus propias obras, y continuar mirándose a sí mismos, y no apropiándose de la justicia de Cristo, y adquiriéndola en la vida de ellos y en su carácter. Trabajamos allí por una semana, trabajamos una semana antes de que se produjera un cambio, y el poder de Dios, como una ola poderosa, envolvió a la congregación. Les digo, fue con el propósito de dar libertad a los hombres, fue para señalarles al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y allí en South Lancaster, nuestra universidad en Massachusetts, la obra poderosa del Espíritu de Dios estaba presente. Hay aquí algunos que estuvieron en esa reunión. Dios reveló su gloria, y todos los alumnos del colegio hicieron sus confesiones. La obra del Espíritu de Dios estaba allí. Y así ocurrió de lugar en lugar. Donde quiera que fuimos, vimos moverse al Espíritu de Dios. Quizás después os hablaré un poco de lo que sucedió en la Universidad de Massachusetts. Wagoner no estuvo allí, pero sí Ellen White, Jones y Prescott. Las predicaciones iban a ser unos pocos días, pero a medida que éstas iban teniendo lugar, comenzó a haber reavivamientos entre los estudiantes. De modo que cerraron la escuela para dedicarse únicamente a estudiar la palabra de Dios, orar y predicar. Sin mediar ningún llamado, acudieron numerosos estudiantes y trabajadores de la facultad a la iglesia del recinto donde, de rodillas, entregaron sus corazones a Cristo. Fue un movimiento tremendo. Quería solo mencionároslo, aunque quizá hablemos luego de ello un poco más. En mi propia experiencia he visto algo similar en 3 ocasiones. Una fue hace 2 meses aquí cerca, en el campus Alba. 2 pastores estaban llorando y alabando a Dios de rodillas y pidiéndose perdón el uno al otro. Ellos habían tenido fricciones, pero ahora estaban abrazados, orando y pidiéndose perdón el uno al otro. Ver aquello fue maravilloso.
Pero vi algo similar otras 2 veces. Una fue en Berrien Springs. Yo creo que habría unas 300 personas. El caso es que el orador quedó abrumado mientras predicaba sobre la cruz de Cristo y no pudo seguir hablando. Entonces se oyó una voz entre la audiencia que dijo: «Oremos». Toda la congregación a una se puso de rodillas llorando. Más tarde supe que hubo numerosas conversiones. La tercera ocasión fue durante una predicación de Robert Wieland en el sur. Una mujer se levantó de su asiento, avanzó al frente de la iglesia y se puso de rodillas. La reunión estaba ya para acabar y podía sentirse el poder de Dios en la audiencia. Tras la reunión, se me acercó corriendo un niño de unos 10 años y me dijo: «He oído que el Espíritu Santo estaba aquí. Quiero entregar mi vida a Cristo». Yo le dije que, aunque la reunión había concluido, podíamos ir a una sala anexa donde podíamos ponernos de rodillas para que él entregara su vida a Cristo. Él aceptó, lo hicimos, y yo le dije que llegaría el tiempo en que él también predicaría en público si el Señor le guiaba a ello. No sé cómo él llegó a esa reunión. Él estaba afuera y algo captó su atención y acabó entregando su vida a Cristo. En otra ocasión, había un abogado que había sido adventista del séptimo día. Él vino a algunas de nuestras reuniones en la Universidad de Washington. Él había sido adventista, pero lo había dejado. Sin embargo, alguien le invitó a la conferencia. Yo creo que él no sabía muy bien a dónde iba, pero el caso es que vino. Habló con alguien en la iglesia que le indicó dónde se celebrarían las reuniones. Empezó a caminar, pero se giró y vio que no había nadie en la iglesia. Le debió impresionar el Señor o quizás fue un ángel quien le dio las indicaciones. Y él se convirtió durante esas reuniones, así que parece que el Señor quiso asegurarse de que asistiera a ellas. Pero vamos a pasar ya a ver sobre la fe de Jesús y también sobre la tremenda falsificación que hay sobre ella. Pero cuando venga el poder de Dios, la gente caerá de rodillas en arrepentimiento y fe en su Señor Jesucristo. Así que pasemos ya a la fe de Jesús tal y como aparece en Apocalipsis 14:12, que dice: «Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús». Este versículo pareciera decir que primero está la paciencia de los santos y, como consecuencia, guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero en el pensamiento hebreo es usual dar primero la conclusión y después retroceder hasta la causa, que en este caso es la fe de Jesús. No podemos tener paciencia sin la fe de Jesús. No podemos tener paciencia sin la ley de Dios. De modo que la fe de Jesús es el fundamento que nos conduce a la obediencia y a la paciencia. Esa es la secuencia mostrada en el mensaje del tercer ángel. Puede verse en esta diapositiva. La fe de Jesús conduce y capacita al creyente para guardar los mandamientos de Dios, lo cual resulta en paciencia. No sé si alguien tendrá aquí una Biblia King James. La que yo traigo es la Nueva King James. La King James es la Biblia más rigurosa cuando habla de la fe de Jesús. La mayoría del resto de traducciones sustituyen la expresión fe de Jesús por fe en Jesús. Pero la King James da la expresión exacta, fiel al griego original.
Veamos lo que dice de la fe de Jesús en Romanos 3 en relación a cómo viene a nosotros la justicia de Dios. Comenzando en Romanos 3:21, dice: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Quiere esto decir que si tenemos el genuino artículo de la justicia, la ley de Dios testifica de su veracidad. Porque todos tus mandamientos son justicia, dice Salmos 119, 172. Si tenemos la justicia de Dios en nuestro interior, es la ley quien nos respalda, es nuestro testimonio, y lo es en el cielo en el tiempo de la purificación del santuario. La ley pasa a estar a nuestro favor y no en nuestra contra. Citando de la King James, dice a continuación en el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo, para todos y en todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Así que la justicia de Dios viene de Él, de Dios a Jesús, y por tanto a todo ser humano sobre la tierra, pero solo el creyente se beneficia de experimentarla. Volveremos aquí más tarde, pero vayamos ahora a Gálatas. En el capítulo 2 de Gálatas nos encontramos con algo que aconteció en Antioquía. Pedro se había mantenido muy firme en comer con los gentiles debido al Evangelio, pero en un momento dado, la presión le hizo abandonar a los gentiles para irse con los judíos creyentes que aseguraban ser cristianos. Pablo vio la hipocresía de Pedro y le recriminó. Comenzaré a leer en Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pedro y Bernabé habían estado juntos en la obra misionera, pero también lo habían estado Pablo y Bernabé. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, así que parece que había un concepto del Evangelio que Pedro estaba negando. Dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, y fijaos lo que dice ahora en el versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Volveremos aquí más tarde, pero leamos ahora el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Creo que hay unas 7 veces en el Nuevo Testamento en que se usa la expresión fe de Jesús. La última que veremos está en Filipenses 3:9, que dice así: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Una vez más, como en Apocalipsis 14:12, se habla de la fe de Jesús. Hay que distinguir entre fe de Jesús y fe en Jesús. Nosotros tenemos fe en Él porque recibimos su fe, la que Él ejerció hace 2000 años. Este es el don que Él da a todos los hombres, pero algunos rehúsan hacer uso de ella. Volvamos ahora a Gálatas 2:16. En este versículo encontramos una figura poética habitual en la Biblia que se llama quiasmo.
Dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En pantalla veis dos A's que van asociadas, y en el centro están las dos B's, que muestran claramente dos tipos de fe. La fe de Jesús es la que justifica, y cuando creemos en Él por fe en Cristo, recibimos personalmente la justificación. Pero hemos de recordar que la justificación y toda la salvación está personificada en una persona, Cristo. No podemos separarlas de Él. Cuando recibimos a Cristo, recibimos la justificación. Si no recibimos a Cristo, no somos justificados. Vayamos ahora al versículo 20. Su primera parte tiene una construcción de envoltura. Puede verse en pantalla. En el griego original el versículo tiene esta estructura. Cristo, con Él fui crucificado, pero vivo, no yo, sino que vive en mí Cristo. Y el versículo continúa aclarando cómo es que se produce esa nueva vida de Cristo en mí. Dice así: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Veamos ahora algunas reflexiones de A.T. Jones, dejando claro que fe en Jesús no es la fe de Jesús. Él hace una clara distinción entre ambas. Escuchémosle. La fe de Jesús es la fe de Jesús mismo, la fe que Él tuvo y que ejerció en este mundo en la carne para mostrar al hombre y dejarle claro el camino de la salvación. La fe de Jesús es la fe que Él tuvo y que Él ejerció, de la mismísima manera que la fe de nuestro padre Abraham es la fe que Él tuvo y que Él ejerció. Cuando leemos de la fe de Abraham, no consideramos que sea nuestra fe en Abraham, sino que es su fe, la que Él ejerció hacia Dios. Lo mismo sucede con la fe de Jesús, es la fe que Él ejerció. Jones sigue diciendo: esto parece totalmente claro a simple vista. Sin embargo, es indudable que los cristianos, de manera casi invariable, ven las expresiones fe en Jesús y fe de Jesús significando únicamente fe en Jesús. Un gran escollo para mucha gente en esto han sido la mayoría de traducciones existentes, dejando aparte la King James. Significando únicamente fe en Jesús y refiriéndose siempre a la creencia de los hombres en Jesús. Pero las Escrituras dejan demasiado claro para ser dudado o malentendido que las expresiones fe en Jesús y fe de Jesús se refieren a cosas totalmente diferentes. La fe en Jesús es la fe de los hombres en Jesús, como se dice por ejemplo en Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y cita otros pasajes que encierran la misma idea. La fe de Jesús se refiere a la fe de Jesús mismo, la fe que Él ejerció como hombre en la carne. Y en relación a la fe de Jesús, más tarde dedicaremos un tiempo a cuando Jesús dijo: no puedo yo hacer nada por mí mismo, lo cual nos marca el camino a nosotros. Jones sigue diciendo: esta última parte, la auténtica verdad en cuanto a la fe de Jesús, es tan importante y es tan poco comprendida que citaremos de principio a fin todos los textos de las Escrituras que dejan el asunto claro fuera de toda duda. Gálatas 3:22 dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe de Jesucristo fuese dada a los creyentes. Es imposible que en ese versículo la expresión fe de Jesús sea equivalente a fe en Jesús. La misma estructura del versículo lo impide.
Pues hacer que la expresión fe de Jesús signifique lo mismo que fe en Jesús forzaría una repetición sin sentido, tal como la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los que tienen fe en Jesucristo. Pero considerando estrictamente lo que dice, el versículo nos habla de la espléndida verdad de que la promesa de Dios viene a los hombres por la fe de Jesús, y de que la promesa de Dios que trae a los hombres la fe de Jesucristo es otorgada y asegurada a los que creen en Jesucristo. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Ambas expresiones, se refiere a fe de Jesús y fe en Jesús, son usadas en directa conexión y de un modo que resulta imposible considerarlas como significando lo mismo. Considerando estrictamente lo que dice, se nos revela de nuevo la espléndida verdad de que es la fe de Jesús la que nos trae y nos da la justificación, la justicia que recibimos creyendo en Jesús. El hecho sucede en Cristo y al creer nosotros en Él, llega a nuestra experiencia. ¿Cuál es la lógica de cambiar la expresión en estas otras versiones? Yo tengo la Biblia de estudio Andrews y ni siquiera se lo cuestiona. ¿Cómo justifican los traductores ese cambio? La verdad es que no lo sé. No puedo contestar por ellos. Desde luego, puedo decir que conozco personas en Andrews muy fuertes en las lenguas bíblicas y que conocen el significado real de la expresión. Pero lo cierto es que prácticamente todas las ediciones desde 1900 incluyen la expresión fe en Jesús. Diría que hacen como el avestruz y miran a otro lado. Yo creo que el problema comenzó en el movimiento evangélico. Ellos no asimilaron que Cristo hizo algo por todos los hombres. Tenemos a los calvinistas, que creen que lo que hizo Jesús lo hizo por los que han sido predestinados para salvación. Luego tenemos a los que siguieron a Wesley y a los que se volvieron contra el calvinismo. Pero siguieron utilizando el mismo lenguaje que los calvinistas y mantuvieron la expresión fe en Jesús donde debería decir fe de Jesús. Cambiando de tercio, ¿os habéis cuestionado alguna vez si vuestra propia fe es suficientemente fuerte? Puedo aseguraros que no lo es. ¿Estáis de acuerdo? Nosotros titubeamos, pero la fe de Cristo nunca titubeó. Él, por supuesto, fue tentado, y seguro que hubo ocasiones en que sintió que no podía más. Pero al haber puesto toda su confianza en el Padre, Él habría muerto para siempre con tal de salvarnos. Y esa es la fe de Jesús. Y esa fe es para todos. A todos se nos ha dado no una medida de fe, sino, según dice la Biblia, la medida de fe. Así que a todos se nos ha dado por igual. Da igual si somos ricos o pobres. ¿Cuál es entonces la diferencia entre unos y otros? La diferencia es que algunos no ejercerán esa fe hacia Cristo, la ejercerán hacia sí mismos, hacia el banco o hacia el dinero que tienen en el banco. Pero si tenemos la fe de Cristo que emana de su palabra, de oír su palabra se fijará en nuestra mente y nos moverá a una nueva actitud mental y emocional. Creeremos con el corazón tanto como con la cabeza. Pero, ¿qué pasa con muchos cristianos? Los demonios creen y tiemblan. Muchos cristianos creen acerca de Dios, pero no tienen la fe de Jesucristo. Vayamos a Apocalipsis y veamos la importancia de esto. Ya hemos leído Apocalipsis 14:12, pero leamos desde el comienzo del mensaje del tercer ángel.
Apocalipsis 14, 9 al 10 dice: y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Ese es un contexto en el que se va a forzar a un tipo de adoración. Y solo el pueblo de Dios, solo los que tengan la fe de Cristo van a resistir, y no será su propia fuerza. Cristo tendrá tal control sobre sus mentes que ellos dirán no, aunque sea a costa de sus propias vidas. Si retrocedemos al capítulo 13, veremos que el problema comienza a exponerse en Apocalipsis 13:15, que dice así: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahí tenéis el decreto de muerte. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Con una situación así, necesitaremos la fe de Jesucristo. Primero habrá sanciones económicas, no poder comprar ni vender. Cosas parecidas las estamos viendo ya en los Estados Unidos y también en otras naciones, donde se ponen sanciones a personas que no están de acuerdo con la política dominante. A veces les funciona, pero a veces no, porque siempre hay gente financiando de alguna manera a los disidentes. Pero el pueblo de Dios de los últimos días no será asistido por ningún ser humano. Dios será su único ayudador. Y tendremos sanciones económicas. No podremos comprar ni vender. Quizá necesitaremos saber cultivar huertos. O quizás tengamos que recurrir al trueque o a lo que sea. Pero habremos sido despojados de nuestras finanzas, nos lo quitarán todo. Pero en Isaías 33:16 Dios ha prometido esto: se le dará su pan y sus aguas serán seguras. No será el menú de un restaurante de 5 tenedores, sino comida de supervivencia para salir adelante. El mundo entero estará en graves padecimientos, todo el mundo estará sufriendo, también los que estén sin Cristo. Así que no valdrá la pena acumular víveres o bienes, porque tan pronto como se supiese, nos los quitarían. Pero Dios nos dará la gracia para comprender. Además de las sanciones económicas, el versículo habla de esclavitud. La esclavitud volverá a los Estados Unidos, aunque se extenderá a nivel mundial y estará dirigida específicamente a los adventistas del séptimo día. Ahora, no todos seremos hechos esclavos, algunos iremos a la cárcel y otros huiremos a las montañas y a las cuevas. Y cuando ni todo esto funcione contra el pueblo de Dios, entonces vendrá el decreto de muerte. El decreto de muerte será promovido antes incluso de que se cierre el tiempo de gracia, pero no será promulgado hasta después. Y cuando eso suceda, cuando el decreto de muerte esté en vigor y todos vayan raudos a ejecutar al pueblo de Dios, se oirá la voz de Dios proveniente del cielo. Todo quedará devastado y la gente se dará cuenta de que fueron engañados y de que están en el lado equivocado de la ecuación. Pero solo los que tengan la fe de Jesús subsistirán. Será la fe de Jesús, no la nuestra. Al nosotros aceptar a Jesús, Él se nos da a nosotros, y con Él nos viene su fe, una fe que soportará aislamiento y persecución. Los mártires de la antigüedad iban a la hoguera y a la sepultura orando y cantando himnos. Ahora, yo no sé si alguno de nosotros tiene hoy esa fe. Seguro que hay en el mundo quien la tiene. Dios da esa fe cuando se necesita, así que no hemos de anticiparnos y preocuparnos porque no tengamos esa fe. Si vivimos momento a momento y día a día,
Dios nos dará la fe que necesitamos cuando llegue el tiempo. Hoy es el día en el que hemos de pensar y no en el futuro. Sigamos leyendo ahora el texto de A.T. Jones. Esto es mostrado de la misma manera y con la misma claridad en Romanos 3, 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo. La justicia procede del Padre y llega a Cristo para luego llegar a nosotros. De hecho, Daniel 9:24 habla de varios atributos que vienen con Cristo, y uno de ellos es la justicia perdurable. Esa es la justicia que viene de Dios por la fe de Cristo, y que éste da a la raza humana. Él nos representa. Aunque no lo aceptemos, Él nos representa. Y cuando aceptamos lo que Él ha hecho por nosotros, entramos entonces en una estrecha armonía con Él. Sigamos con la cita de Jones. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo para todos y en todos los que creen en Él. Es la fe de Jesús la que nos trae, nos da y nos asegura para nosotros y en nosotros la justicia de Dios, la cual es prometida para todos los que creen en Él y que es recibida por fe en Él. Todo esto es testificado después por el texto de las Escrituras que dice: por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Citando aquí Romanos 5:18 para citar después el 5:19. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. El don de la gracia, que es por un hombre Jesucristo, ha abundado para muchos. Es por la justicia de Cristo que somos justificados. Esa justicia de Cristo fue forjada en este mundo y en carne humana por la fe de Jesucristo. Por la obediencia de Cristo es que somos hechos justos. Esa obediencia de Cristo en este mundo y en naturaleza humana fue lograda por la fe de Jesús. Y eso que la fe de Jesús ha forjado para nosotros en nuestra carne, la cual tomó Él, es recibido por nosotros en nuestra carne, la que tenemos por medio de la fe en Jesús. Por consiguiente, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esta vida por la fe del Hijo de Dios es recibida por nosotros por medio de fe en el Hijo de Dios. Así que es su fe la que trae justicia perdurable. Eso es el Evangelio eterno, y la última generación del pueblo de Dios tendrá esa misma fe que tuvo Jesús. La tenemos al recibir a Cristo, pero necesitamos hoy la necesaria para hoy y mañana la necesaria para mañana, e irá creciendo con el tiempo. Entonces, ¿no hemos de hacer algo nosotros hasta que no tengamos la fe de Jesús? Lo que suele escucharse es que mi fe crecerá hasta tener la fe de Jesús. En cierta ocasión, yo estaba dando un estudio bíblico y alguien me hizo una pregunta sobre Filipenses 2:12. ¿No podría ser que, hasta que nuestra fe haya sido perfeccionada, hemos de obrar nosotros, aunque sea un poco? Bueno, hay quien cree en una religión de ayuda, según la cual, si tú solo puedes hacer el 10%, Dios hará el 90% restante. Pero en la que si tú puedes hacer el 90%, Dios solo tiene que hacer el 10% restante. Esa es una religión de ayuda, pero es falsa. Tiene que ser 100% por parte de Dios y 100% en mi entrega a Él. Pero la carta a Santiago, creo que en el capítulo 2, parece indicar que son necesarias fe y obras. Bueno, en Gálatas 5:6, Pablo habla de la fe que obra por el amor. El que tiene el artículo genuino obrará. La fe viene primero, la obediencia es el resultado de la fe. De hecho, Romanos 1:5 habla de la obediencia de la fe,
Y también lo dice en el último capítulo. Las obras siempre provienen de la fe, pero no es fe y obras, sino fe que obra. Y eso es de lo que habla Santiago. Él también habla de la fe de Jesús. Y también habla de una fe muerta. Y también usa la ilustración de la respiración en un cuerpo. Iremos luego a lo que os iba a comentar de Filipenses, pero veamos ahora esto en Santiago. Vayamos al capítulo 2 de Santiago, versículos 24 y 25. Luego veremos también el 26. Dicen así: Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. La verdad es que mintió y confundió así a los espías. Pero en el capítulo 11 de Hebreos, tanto de Rahab como de Abraham se dice que viven por la fe. En ambos casos es una fe que obra. Y en Santiago 2:26 encontramos la ilustración de la que os hablaba. Dice así: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Os hago una pregunta: ¿respiráis para mostrar que estáis vivos o respiráis porque estáis vivos? Respiramos porque estamos vivos, ¿verdad? Igualmente, si tenemos la fe de Jesús, esta obrará, no hay duda. Pero no hay mérito en ello. Hay cristianos que confían en el mérito de Cristo, pero piensan que tienen que aportar alguno propio. De nuevo, esa es una religión de la ayuda, y es falsa. La fe obra. Si el artículo es el genuino, nos pondrá en armonía con la ley de Dios. Romanos 3:31 dice: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es por la fe que confirmamos o establecemos, como dicen otras traducciones, la ley. Y se refiere a la fe de Jesús, la única que lo logra. Si tenemos la fe de Cristo, la ley será establecida en nuestros corazones y en nuestras mentes, y también en otras personas a quienes se la presentemos. Pero hemos de tener cuidado de no poner la ley antes de la fe. No somos justificados por obedecer la ley de Dios. Tampoco somos justificados a causa de obedecer la ley de Dios. Somos justificados para obedecer la ley de Dios. Si manejamos bien las preposiciones, no seremos confundidos. Somos justificados únicamente mediante la fe en Jesucristo, pero esa fe obra y purifica el alma, como dice Pablo. Quisiera mencionar ahora algo que aparece en Filipenses, y es algo relacionado con lo que mencionó el pastor Robert. En cierta ocasión yo estaba dando un estudio bíblico sobre la justificación por la fe. Y uno de los estudiantes se oponía a todo lo que yo decía, y citó Filipenses 2:12, que dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces yo le dije: ¿pero qué dice el siguiente versículo? Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que es Dios quien obra en nosotros y a través de nosotros. Es así como funciona. Entonces él me citó Santiago 4:7, que dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero yo le recordé lo que dice justo antes: someteos pues a Dios. Solo así podemos resistir al diablo. No hay ser humano que, estando fuera de Cristo, haya podido jamás resistir con éxito al diablo. ¿Conocéis vosotros alguno? Ni uno.
Yo solo he conocido a 3 personas que me dijeron que eran perfectos, que habían dejado de pecar, pero de uno de ellos yo sabía que solía mentir. Debemos ir creciendo día a día por la gracia de Dios. Tendremos altos y bajos, pero hemos de depender de los méritos de Cristo para ser perdonados. Algunos quizás pequen más de lo habitual y dejen entonces un poco la oración y el estudio para centrarse en obrar bien y que así Dios los oiga. Eso es paganismo. Si pecamos, deberíamos confesarlo ante Dios, y si las circunstancias no lo permiten en el momento, hagámoslo antes de acabar el día. ¿Creéis que Él nos perdonará? Desde luego que sí. Dios anhela perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Se nos va agotando el tiempo, así que quiero saltar a este asunto con el que concluiré, la perla de gran precio. La fe de Jesús era una fe en su Padre. Esa era la conexión que tenía. Ahora, ¿tenía Jesús fe en los seres humanos? ¿Qué os parece? ¿Pensáis que Él tiene fe en vosotros? Pues sí, la tiene. Hay niños que uno no sabe cómo pueden sobrevivir con los padres que tienen. Les dicen a los niños que son unos malcriados y que nunca van a servir para nada, y lo profetizado suele cumplirse. Pero hay padres que, cuando sus hijos hacen algo mal, por supuesto les motivan para pedir perdón, pero además les dicen, yo sé que acabarás haciéndolo bien. De ese modo les insuflan ánimo. A veces los niños necesitan ser reprendidos y a veces necesitan un azote, pero es que nosotros también necesitamos que el Señor nos reprenda y que incluso nos dé un azote de vez en cuando. Es un proceso de ir creciendo. La perla de gran precio es una parábola de Jesús que puede interpretarse de 2 formas. En la forma habitual, Cristo es esa gran perla, y ciertamente lo es, pero también podemos considerar que vosotros y yo somos esa gran perla que Él está buscando. Él vendió todo lo que tenía para conseguir la perla. Vamos a verlo y con esto concluiremos. Mateo 13, 45-46 dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es muy corta, pero tiene mucho contenido. Así que tenemos un mercader que busca perlas y encuentra una que tiene para él un valor supremo, de modo que vende todo lo que tiene para comprarla. Ese mercader es Cristo. Él dejó el cielo para buscar perlas, es decir, seres humanos. Y tuvo éxito. Encontró una perla de valor extremo. Esa perla eres tú. ¿Habíais pensado alguna vez que vosotros sois de supremo valor para Cristo? No hay mérito ni en nosotros ni de nosotros, pero somos de extremo valor a los ojos de Cristo. El Calvario así lo indica. Mirad al Calvario, ahí veréis lo que Dios piensa de vosotros. Cristo vendió todo lo que tenía, sacrificó su mismísima vida y fuimos comprados con su sangre. Y estuvo dispuesto a sufrir la muerte eterna para salvarnos a nosotros. Si tú fueras el único pecador en este mundo, Cristo habría venido para morir por ti y pagar toda la paga que era contra ti. Así de valioso eres a sus ojos. Palabras de vida del Gran Maestro, página 118, dice: la parábola del tratante que busca buenas perlas tiene un doble significado. Se aplica no solamente a los hombres que buscan el reino de los cielos, sino también a Cristo, que busca su herencia perdida. Veamos otra cita. Cristo encontró su perla de gran precio en las almas perdidas a punto de perecer. Él vendió todo lo que tenía para poseerla, se comprometió a hacer el trabajo y corrió el riesgo de perder su propia vida en el conflicto.
¿Podéis imaginaros lo que habría sucedido si él hubiese sido derrotado? Todo el universo habría sido destruido, pero no sucedió. Demos gracias a Dios por ello. Cristo, el comerciante celestial que busca buenas perlas, vio en la humanidad extraviada la perla de gran precio. En el hombre, engañado y arruinado por el pecado, vio las posibilidades de la redención. Dios dirigió su mirada a la humanidad no como algo vil y sin valor, la miró en Cristo y la vio como podría llegar a ser por medio del amor redentor. Reunió todas las riquezas del universo y las entregó para comprar la perla. Y Jesús, habiéndola encontrado, la vuelve a engastar en su propia diadema. Serán engrandecidos en su tierra como piedras de corona, Zacarías 9:16. Y serán míos, dijo Jehová de los ejércitos, en el día que yo tengo de hacer tesoro, Malaquías 3:17. Así que es ahora cuando está buscando y reuniendo perlas. Veamos otra cita. Aquí hay fe en Dios y fe en los hombres. Cristo nunca habría dado su vida por la raza humana si Él no tuviera fe en las almas por las que murió. ¿Son buenas nuevas? Él tiene fe en vosotros y en mí. Sigue diciendo. Él sabía que muchos responderían al amor que Él ha manifestado por la humanidad. No todos los corazones responden, pero todo corazón puede, si lo desea, responder a ese amor que no tiene paralelo. En la misma carta, escrita a su hijo Edson y a la esposa de éste, escribe esto: el Señor está trabajando de muchos modos para ganarse de vosotros una confianza de corazón. ¿Habíais pensado alguna vez que Dios está trabajando para ganarse vuestra confianza y la mía? Es impresionante. En nada se deleita más que en que deposites en Él tus cargas y acudas a Él en procura de luz y fortaleza, y ha prometido que entonces hallarás descanso para tu alma. Esto es por la fe de Jesús. Él ejerció esa fe en el Padre y entonces la extiende para toda la raza humana, y de manera especial para los que creen. Esas son las buenas nuevas del Evangelio, el Evangelio eterno, que es una revelación de la justicia de Dios que es dada a Jesús para que a su vez nos la dé a nosotros. Y nosotros la recibimos por fe, fe en Él, en el Señor Jesucristo. Oremos. Misericordioso Padre, muchas gracias por darnos a Jesús. Gracias por ese don y por las dádivas que nos das en Él. Y no solo a nosotros, sino a toda persona de este mundo. Tú nos has encomendado a buscar y encontrar otras joyas, de la misma manera en que Cristo nos buscó a nosotros. Muchas gracias porque nunca te has dado por vencido con nosotros. En el nombre de Jesús, amén.